Sí, muy bien, pues muy buenas noches, muchas gracias, pues aquí, saludándolos y bueno, pues agradeciendo la concurrencia de todos los lunes aquí en Cantos de Autonomía, Ecoaldeas. Muchas gracias, Tiago, saludos hasta allá de aquel lado del río y bueno, cercanos acá de este lado, Gabriel y toda la familia de Ecoaldeas, muchas gracias. Pues vamos a cederle por esta ocasión el control total a nuestro hermano Tiago, agradeciéndoles también el que semana con semana nos sigan, compartan en sus redes, 8 de la noche, cada lunes, Cantos de Autonomía, en búsqueda de esa autonomía alimentaria total, independencia, que es también una forma de crear una propuesta ante todo lo que estamos viviendo y crear una vida mejor, integrando sabiduría ancestral, conectándonos con la tierra y por supuesto pues creando comunidad. Muchísimas gracias. Les saluda Gastón López desde alguna parte de la ciudad. Y pues muchas gracias, Tiago. Te cedemos los controles. Muchas gracias. No, pues muchas gracias a ti, Gastón, a Gabriel, que nos presenta hoy un tema súper interesante que es sobre la lombricomposta. Y pues ahora sí que sin más preámbulo, hermano Gabriel, pues atiéndete, entonces bienvenido y pues te escuchamos. Todo tuyo el Gracias. micrófono. No sé si me permitas dejar grabar. ¿Sí? Y pues bueno, buenas noches a todos. Definitivamente, un poquito tarde. Y bueno, pues agradecer al Gran Espíritu que nos deja estar un día más aquí, pues transmitiendo, ¿no? Un poquito Ya esta puedes, parte. hermano. Gracias. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar un poco de la lombricomposta. No sé si quieras tú comentar ahorita en lo que comparto pantalla algo, hermano. Pues bueno, pues quizá comentar un poquito lo que hemos estado viendo. Ya hemos pasado por la importancia del agua, por la importancia del suelo. Ahorita estamos yendo un poquito a ecotecnias. También vimos diseño social, vimos la importancia de la alimentación, de la salud, porque todo está ligado, ¿no? Como un sistema vivo. Entonces, pues es muy importante empezar a ver ya estas ecotecnologías, ¿no? Empezar ya a vincular los elementos que están en nuestro sistema y pues este es un tema que a mí también me gusta mucho. Digo, todos estamos en contacto con las lombrices mientras tengamos un suelo sano. Acá nosotros también. Entonces, pues, listo, pues allí, hermano, te escuchamos. Ok, muchísimas gracias. Pues bueno, quería empezar con esta frase que dice, la lombriz es el paradigma entre la vida y la muerte. Come productos en descomposición y la transforma en productos para generación de vida. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo podemos ver, pues las lombrices, ¿no? Como esta parte que están entre la vida y la muerte, ¿verdad? Y bueno, darnos cuenta cómo nos permite poder, desde un punto de vista filosófico, entender cómo, pues todos estamos relacionados, ¿no? Cómo hasta las lombrices tienen que ver. Y bueno, vamos a ver varios puntos de vista, ¿no? De esto. Entonces, bueno, quisiera ver que algo no jala aquí. Ok, acá. ¿Qué es la lombricomposta o lombricompost o vermicompostaje o humos de estiércol de lombriz? Así se le conoce, ¿verdad? De diversos tipos. Y entonces, bueno, dice que es un método que utiliza los desechos o residuos de los estiércoles herbívoros, sobre todo, y microorganismos para transformar la materia orgánica en un abono muy similar al humus o compost. Generalmente se utiliza para fertilizar las plantas y los cultivos, ¿no? O sea, de manera muy, muy somera. Y los temas que vamos a ver hoy de manera muy somera, también muy rápida, pues son las características de la lombricomposta, el precomposteo, la producción, la cosecha y los usos, ¿no? Que se le pueden dar a la lombricomposta. Y bueno, existen muchas especies, ¿no? De lombrices, tanto acuáticas como terrestres, ¿no? Podríamos hablar también de un tema de las lombrices acuáticas, porque estuve participando en una defensa de una productora, una cooperativa productora de lombrices que era
para producción de alimentos de peces, y pues estas se daban en un río, y Pemex pues estaba al lado y tenía ahí un desagüe, entonces las lombrices se murieron y estuvimos ahí haciendo pues un pequeño apoyo, ¿no? Legal para que Pemex pagara, pero ya las cosas se pusieron muy difíciles. Eso fue en los 90. Y bueno, el caso de nosotros el de ahorita son las lombrices terrestres, ¿no? Y dice que, sin embargo, solo una pequeña porción de especies terrestres sirven para la producción de lombricomposta. Yo pongo ahí según, ¿no? Porque eh, ya al final de la charla vamos a hablar de un experimento que realicé y que es importante, pues, darnos cuenta, ¿no? De esa situación, que las lombrices, pues no solamente las de la especie californiana, ¿no? Que es la que, pues, vamos a ver ahorita. Hay varias, hay como 7 especies. Vamos a hablar de esta de la californiana porque es la más, digamos, la mejor. Y pues bueno, saber que cualquier tipo de lombriz es buena, ¿no? Cualquier tipo de lombriz es buena para la tierra y es buena, pues, para generar sustentabilidad. Entonces, bueno, la californiana, pues posee una tasa reproductiva muy, muy amplia y sí es muy adaptable, ¿no? Y tiene una tralla entre 6 y 12 centímetros ya cuando alcanza su más largo tamaño. Hay algunas que no llegan tan largas, son como de 8 cuando ya son adultas, y su peso puede llegar hasta 1.5 gramos. Tolera altas densidades poblacionales que, bueno, aquí también habría que ver, ¿no? De las otras lombrices, que sí se puede a lo mejor ver la manera de domesticarlas, ¿no? Las lombrices que no son estas de la roja, ¿no? Y bueno, pues se puede llegar a tener hasta 200,000 lombrices por metro cúbico de terreno. Eso es lo que podemos decir, un poquito de datos. Las lombrices en general, dice, la función es muy importante para la formación de la parte superior del suelo, sobre todo en los primeros 50 centímetros. Las lombrices nos van a ir ayudando, ¿no? Pues en esta situación, ¿no? De tener el suelo lo mejor posible, porque van abriendo túneles, tragándose la tierra junto con residuos orgánicos que contienen y expulsan por el ano, ¿no? Dejando materiales de fácil absorción para las raíces, como el fósforo, el potasio, el magnesio, entre otros materiales que son importantes y que, bueno, aquí no tiene que ver con químicos, ¿no? Todo es de manera natural. Y claro, pues mejora la textura del suelo y la infiltración y el flujo de agua, ¿no? Dentro del suelo. Entonces sí es muy importante esta cuestión de las lombrices. Y bueno, ahorita vamos a ver unas fotos. ¿Cuáles serían los beneficios, no? Pues que es un abono natural para las plantas, sin químicos, o sea, como ya lo habíamos mencionado, mejora la textura del suelo, ahí falta una O, mejora la aireación y la capacidad de retener nutrientes. Cuando se va a hacer un trasplante, digamos que se siembra para trasplantar, pues incorporar lombricomposta es muy bueno, favorece a la creación de micorrizas y aumenta la flora microbiana beneficiosa, ¿no? Aumenta la resistencia de las plantas para las plagas y enfermedades, y bueno, también es una oportunidad de negocio, ¿no? También se pueden hacer muchas cosas. Tenemos que las lombrices pues también tienen algunos enemigos, ¿no? Como los parásitos, las gallinas, los pájaros, los ciempiés, las hormigas, gorgojos, ratas y ratones, que muchas veces pues encuentran en ellas pues un pues un nicho de alimentos, ¿no? O una conclusión de que cuando se está produciendo lombrices, pues también se generan pues vamos a decirles, pues los que las atacan, o se generan estas especies que pues los buscan, ¿no? Porque les gusta comer. Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de la producción. Una lombriz generalmente son hermafroditas, y estas, pues en este caso no pueden hacerlo por vía sola, necesitan de 2 lombrices, o sea, como es una hermafrodita a la mitad, porque tiene tanto sexo masculino como femenino, y pues se necesitan de dos lombrices, o sea, se necesitan una relación entre dos para que pueda estar esta reproducción. Y bueno, generalmente esta empieza a los 60 días de acoplamiento y cada 7 días en condiciones favorables, y que bueno, las lombrices
se ha calculado que hasta pueden vivir 15 años, ¿no? O sea, sí es bastante el tiempo que puede vivir una lombriz si viven en condiciones extremadamente bien, ¿no? Entonces, también esto depende de las condiciones climáticas de humedad para que, pues, esta reproducción cruzada se genere. Y esta reproducción cruzada también la encontramos en ciertos moluscos, ¿no? Como el caracol o las garrapatas. Y generan de 3.5 huevos en 10 días de incubación y en 21 días a 25 grados, produciendo generalmente 3 individuos, ¿no? Y aquí ya podemos ver una foto. Aquí ya podemos ver cómo las dos lombrices pues están de alguna manera copulando y que bueno, al final se generan individuos en ambas, ¿no? Es muy interesante y, y este tipo de reproducción pues nos permite eso, ver esa parte, ¿no? Entonces vemos aquí el ciclo reproductivo, ¿verdad? Donde estamos viendo que cómo se compone pues, la lombriz, ¿no? Sus diversas partes, donde pues vemos, ¿no? Cómo todos hemos visto esta parte de las lombrices, esta rayita blanca, ahorita vamos a ver más, y que bueno, pues tiene que ver con que ya se llama el clitelo, es muy conocido, así con ese nombre, y vamos a ver cómo pues tiene esta parte masculina y otra parte femenina, ¿no? O sea, la lombriz tiene por este lado su parte femenina y su parte masculina, como lo vemos, ¿no? En la foto pasada. Y bueno, también como de ahí pues se van generando los huevos y ya después de la fecundación, pues ya tenemos aquí como de los huevecillos van saliendo los gusanos y bueno, pues ya decíamos, ¿no? De 25 a 27 grados centígrados con una humedad del 75% y tenemos que hay individuos, ¿no? Que nacen de 3 a 21 individuos, o sea, es muy variable. Esto depende de las condiciones de la lombriz, de varias condiciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos otra foto y aquí vemos ese huevecillo, ¿no? Que ya se generó. Aquí vemos la lombriz, ya se generó el huevecillo y aquí podemos ver ya pues, una imagen de cómo está ese huevo, ¿no? Y cómo al final pues dependiendo, ¿no? Se pueden producir pocas o muchas, ¿no? Otra de las características de la lombriz es que si por alguna razón la lombriz se parte en dos, pues esto va a generar dos individuos, ¿no? Al final la lombriz se va a rehacer y ya tenemos esta situación. Muchas veces vemos las lombrices, yo antes cuando las veía pensaba que esta parte de acá era el ano y esta parte de acá era la boca, pero no, miren, es al revés. La boca es la parte delgada. El clitelo siempre está en distintos lados, ¿no? Y bueno, también vemos, habría muchas cosas que hablar de los anillos, de las estructuras de la lombriz. Es muy interesante, ¿no? Pero bueno, vamos a entrar ya a la lombricomposta, son los alimentos que prácticamente aquí vamos a hablar de la producción, de ambas producciones, tanto un poco artesanal para las casas, departamentos, pero también vamos a hablar de la producción un poco, pues más industrial, ¿no? Entonces, bueno, generalmente, ¿qué se requiere, no? Entonces, materia orgánica como alimento, y hablando de la parte industrial, estamos hablando de estiércol de caballo, de vaca, de borrego, de cerdo, y estas características son por el tipo de animal y su reglamentación. No sé si por ahí hay algunos micrófonos abiertos, creo que se oyen algunos ruidos. Entonces, bueno, digo, para que chequen ahí, compañeros, por favor. Y estas características son por el tipo de animal, el tipo de animal que tenemos, ¿no? O sea, cada animal, ya sea el estiércol de caballo, es distinto al de vaca, al de borrego, al de cerdo. Entonces, generalmente hay unos que tardan un mes, otros 2, otros 3 meses en compostearse. Es muy importante no echar el estiércol crudo, ¿no? O así directo, fresco. ¿Por qué? Porque las lombrices se van a morir. Igualmente en las plantas, ¿eh? No solamente, no solamente en esta parte de la lombricomposta, sino también cuando se va a hacer este proceso de los compostajes,
es interesante, ¿no? Y entonces, bueno, ¿esto de qué va a depender? De la hidratación, de la estructura en la que se haga, aquí vamos a ver camas de producción, y bueno, cómo es esta cuestión de la temperatura, ¿no? Que es muy importante, y que podamos ver que ellas estén pues, en un medio ambiente sano, ¿no? Entonces, bueno, ya en caso de los materiales locales, pues se pueden usar residuos de mercados, juguerías, verdulerías y cocinas. Miren, este es un módulo de lombricomposta en el cual pues lo incluimos en una investigación de tesis de maestría ahí en Chapingo, y esto está en Boyeros. Y aquí podemos ver los distintos compostajes, ¿no? Y cómo tienen su tiempo. Aquí se está composteando este material y acá se está composteando este otro, la carretilla, y aquí hay otros, pajas, etcétera, ¿no? Este chico que vemos aquí, Claudio, pues ahora sí que es mi maestro de lombricomposta, ¿no? Es un egresado de allá de Chapingo también, y agroecólogo, y estábamos ahí con algunos estudiantes de la UNAM y estudiantes de Chapingo en esta práctica que hicimos, ¿no? De lombricomposta. Y bueno, aquí vemos, ¿no? Aquí hasta salgo yo, miren, el módulo, ¿no? El módulo, pues prácticamente todo eso que se ve de tierra son compostas o son estiércoles, ¿no? Que ya se están composteando y que son importantes, pues dejarlos para que ellos tengan pues una capacidad de verse incluso un poquito más, oscuros, y que también su composición se vea más delgada, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, darse cuenta que esos compostajes, pues luego vienen en este tipo de granulaciones, ¿no? Como esto que vemos aquí, que ya está más granulado, más fuerte, o este que ya está granulado un poco menos, ¿no? Y aquí estas capas que ven aquí de pasto cortado, esto aquí enfrente hay una cancha de fútbol, entonces se utilizaba el pasto de ahí, pues para usarlo también para cubrir estos compostajes, ¿no? Es todo un proceso, y bueno, este chico pues produce toneladas de composta, y desde mi punto de vista es de la mejor que hay en México, ¿no? Entonces, la producción industrial tiene que ver con camas de cultivo del proceso de la materia orgánica en una estructura adecuada para poder tener una buena elevación. Es muy importante la estructura que se da en las camas, porque mientras se estén alimentando, la siembra de pie de cría busca tener una retención de líquidos y que no se pierdan en el subsuelo. ¿Esto qué quiere decir? Que muchas veces el concreto es muy bueno, o incluso el plástico, un plástico resistente también es muy bueno para que no se pierda, la lombriz no se vaya, porque por ahí luego decían, ustedes que yo pongo mi lombricomposta, pero ya cuando me di cuenta ya la lombriz ya se fue y está más bien en el jardín, ¿no? Pues es que ella buscó eso, ¿no? Entonces hay que también tener la manera de retenerlo, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos esta estructura, pues hay que poner una capa como de 10 centímetros de alimentación, y ya después se siembra la lombriz, y se debe de proteger con otra capa prácticamente igual como de 10 centímetros de materia orgánica que las cubre del sol, y se les va generando alimento prácticamente una vez por semana o cada 10 días. Esto va a depender mucho de sus características de humedad, y y bueno, así como se les va dando alimentación, pues la lombriz va subiendo. Entonces, cuando ya nosotros vemos una textura limosa, más compactada, es la forma de observar que ya está lista. Los riegos en las camas son fundamentales para no deshidratar la lombriz, y se recomienda que se haga cada tercer día, pero que sea un riego ligero. Y obviamente el acolchado para la protección con pastos o con algún otro tipo de cosas, ¿no? Y bueno, ya para la reproducción y para ya también tener esta parte de cosechar, pues sí es de 2 a 3 meses. Y aquí vemos unas camas, generalmente de las más recomendadas. ¿Cómo estás? Ya se nos perdió Gabriel. Por ahí, ¿alguien quiere opinar acerca de lo que está diciendo Gabriel? ¿Con qué se quedan? ¿Quién levanta ahí la mano? ¿Quién ha trabajado con lombrices? ¿Quién tiene lombrices? Hola, Hola Alex, ¿cómo estás? muy bien, ¿y tú? También, provecho. Gracias. Aquí con las palomitas.
Está bien, está Yo, bien. yo tengo doble lombricompostera y contrario a pues digamos a la voz popular de que son muy delicadas en cuestión del pH, separé muy bien aquel alimento que es recomendado para lombrices, sobre todo pues temas de estiércol, cosas que no sean muy fuera del 7 de pH. Y otra donde tengo ácidos, tengo carbón, tengo cenizas, tengo otras cosas. Y me llama la atención que incluso que la separé, la de cítricos y cenizas y cosas un poquito más extrañas, está muy abundante de lombrices. Incluso se hizo la misma cantidad de lombrices que tengo en la otra. Entonces, he estado aprendiendo mucho por el simple hecho de experimentar. Y ya aquí en mi casa pues llevo un año sin comprar tierra porque pues ya estamos aquí generando nuestra propia tierra y se siente bien. ¿Y es californiana? Fíjate que nos vino en un paquete de humus de lombriz. Venían una lombricita, pero yo creo que venía preñada porque a las semanas se empezó a ver pues huevitos Ajá. amarillitos y de repente empecé a ver unas microlombrices y de repente se me hizo una población grande. Y ahí he tenido la oportunidad de compartir lombrices con otras compañeras. Entonces de repente ahí andamos mejorando el gen. Qué Eh, suerte, qué suerte. Ahí Ya, Janet, ya sí, como que algo me sacó de la reunión, ya no me deja entrar por mi computadora. pues si quieres te escuchamos y ahorita dejamos hablar a Janet y pues está padre el comentario también de Alex, ahorita los dejamos participar para que los escuches también y les des feedback. Está padre lo que nos estaba comentando Ale. Sale, te Ok. escuchamos hermano, adelante. Este chavo pues le vende a las, a las secretarías de Estado, ¿no? Toneladas de lombricomposta y pues, hasta donde tengo entendido, pues ha ganado pues bastante reconocimiento ya en el sector rural a nivel general. Y bueno, aquí sí vemos las camas, podemos ver cómo se escurre, ¿no? Cómo se escurre lo que le llamamos también los lixiviados y cómo son, cómo a nivel industrial se puede producir de esta forma, ¿no? Que sería como la forma más exacta, o bueno, a la más, digamos, probada, para que se tenga mayor rendimiento, ¿no? Entonces, bueno, vean las estructuras, aquí, digamos, son 2 metros de ancho y 14 de largo. Entonces, es interesante ver esta situación, ¿no? Cómo podemos ver, miren, estas camas y estos acolchados, ¿no? Cuando vemos estos acolchados, nos damos cuenta cómo si la producción va aumentando hacia arriba. Aquí ya tenemos al generar unos que 40, 50 centímetros y ya las lombrices están por acá arriba. Pero este acolchado es muy importante. El acolchado es muy importante porque al final tenemos que cubrir a las lombrices del sol, tenemos que cubrir también pues de las inclemencias del viento o incluso pues de sus depredadores naturales, ¿no? Como los pájaros, porque si se dan cuenta aquí está el aire libre. Entonces luego las lombrices llegan a asomarse cuando no se ponen estos acolchados y pues, se las comen. ¿No es interesante darse cuenta de esto? Y bueno, aquí vemos otras fotos, ¿no? Del lugar. Algo que quería yo destacar aquí es esta parte de mucha teoría, ¿no? Por ejemplo, aquí sí se dan cuenta que hay muchas cáscaras de naranja, de piña y de cosas así, cebolla. ¿Qué nos dice la teoría? O sea, si nosotros vemos un libro de lombricomposta, nos van a decir, lo último que tienes que echar es un cítrico, ¿no?
y sin embargo estamos viendo que este chico produce, o sea, hasta dentro de las naranjas están las lombrices. Habría que ver ahí una cuestión del pH, ¿no? Del pH del suelo y del pH, pero miren, aquí está, se removieron esos escombros, ¿verdad? Y podemos ver cómo está la lombriz normal, ¿no? Viviendo ahí. Entonces, a veces es bien interesante, ¿no? Que pues nos basamos mucho en la cuestión teórica o en algunos autores, etcétera, etcétera, pero ya en la práctica podemos ver cosas que van en contra de la teoría, ¿no? Como es en este caso. Y les digo, estamos hablando de una persona que le vende a secretarías de Estado, ¿no? Ya toneladas de lombricomposta y que bueno, yo en mi caso, pues la usé en casa de mi mamá y fue contraproducente porque las plantas crecieron de más. O sea, entonces ya no había espacio ahí para, pues, los helechos y los cactus y todo eso que se le puso a la lombricomposta crecieron, híjole, inmensamente, ¿no? Y fue de esta precisamente. Entonces aquí también vemos, ¿no? Yo puse esta foto así un poco intencionalmente en esta cuestión de poner en ciertos grados la cama para que nos diéramos cuenta que tiene que también tener cierta parte de gravedad. ¿Por qué? Por los escurrimientos que ya veíamos acá, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, las camas están más altas de este lado. No sé, obviamente es muy poco, serían como unos 10 centímetros. Y entonces ya van a ir escurriendo. Es muy importante esta situación de ponerlas en gravedad. Y de este lado no se ve, pero en el lado contrario hay otras camas, o sea, de este lado hay otras camas, y aquí se hace un hoyo o un tipo piscina donde viene ese escurrimiento, ¿no? Y bueno, aquí se ven estas mangueras donde se retoma este líquido y se vuelve a regar la cama con este líquido. Hermano, Eso es algo muy importante, ¿sí? precisamente nos estaba preguntando Hernán que le gustaría, dice, gracias por la info, me gustaría saber si hay alguna gráfica de cómo se cosechan los lixiviados en los sistemas grandes de lombricomposta. Gracias. Pues prácticamente pues, una gráfica no la tengo tal cual, pero aquí lo estamos viendo visualmente, ¿no? O sea, visualmente se hacen las camas, digamos, vamos a poner así, ¿no? O sea, con esta pendiente y aquí en medio se hace, pues como una alberca, un hoyo, donde se va a captar el lixiviado, ¿no? Entonces sí podemos ver aquí esta parte donde por estas canaletas se va filtrando. Miren, aquí se ve cómo ya se va arrastrando la materia. Y muchas veces se puede decir, bueno, es que aquí se pierden los nutrientes, ¿no? Muchas veces, dependiendo del riego, aquí algo es muy importante es el riego. O sea, el riego debe de ser muy ligero. Y también debemos de tener cuidado cuando hay muchas lluvias, porque entonces los nutrientes se lavan. Entonces, estos captadores que, bueno, son profundos, ¿no? De 5 metros hasta 10 metros, son muy importantes. Y luego también, a veces son importantes hacerlos de concreto para que no se vaya también todo el nutriente en el subsuelo. Y eso sería, ¿no? Entonces, miren, aquí también, aquí se ve un poco cómo va escurriendo un poco el agua en estas camas. Y el riego, ¿no? Que les digo es, después del riego, bueno, viene esta parte, lo que les comentaba de cubrirlas, y lo que les decía, ¿no? O sea, muchas de la teoría dicen, no se puede usar cítricos, pero claro que sí. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí vemos también, aquí está recogiendo una muestra de cómo están sus lombrices. Y bueno, estos son costales donde aquí ya tenemos, que ya se está guardando la lombricomposta ya después del proceso de cosecha, ¿no? Que ahorita estamos aparte en la parte de la producción. ¿Cómo sería la parte de la producción? Y ven aquí, se ven las manchas de cómo escurre. Algún indicador es que si tú tocas con el dedo esa lombricomposta, se te va a quedar marcado como tinta indeleble un rato, ¿no? O sea, de lo fuerte que está. Entonces sí es interesante ver que estos fluidos tienen distintos grados de... Ahí hay un problema en el audio. Tienen distintos,
distintos grados de, se me fue el nombre ahorita, pero entre más regresemos estos fluidos para la cama, pues nuestro lixiviado va a ser más potente, ¿no? O va a ser más grueso. Entonces, bueno, aquí dice el abono líquido de lombriz con riegos constantes y ligeros. La cama tiene que tener un diseño para la concentración del abono líquido, donde en un concentrado se puede diluir de 1 a 10 a nivel de observación o dependiendo de su goteo y su concentración y su riego de vuelta dependiendo de estas vueltas que se le genere de mayor densidad. O sea que lo que decíamos, ¿no? O sea, esto va a ser más denso y cuando nosotros lo toquemos, pues si gotea rápido, si le ponemos el dedo y gotea rápido, pues eso quiere decir que no está tan denso. Si ya llega y tarda mucho la gota, entonces sí está más complicado, ¿no? Bueno, no más complicado, sino es más concentrado, pues. Entonces, bueno, eso es como la producción, que tenemos de manera, pues, industrial, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito la producción artesanal y darnos cuenta, pues, que los residuos de comida no son basura, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué podemos tener como alimentos de lombriz? Pues generalmente son estos, ¿no? Cáscara de frutas, residuos de verdura, café, cáscaras de huevo, podas, hojas, pastos, flores, huesos, pan, sopas, servilletas, las servilletas de papel, sí, también, insectos, animales muertos, incluso hasta con los que se filtra el café, también con eso se puede, ¿no? Y por ahí tenemos un comentario, ¿no? Que dice, hay que tener mucho cuidado con no alimentar con muchas leguminosas. ¿Por qué? Porque la lombriz se infla y se muere, ¿no? Entonces, si le echamos mucho, o sea, no que no le echemos frijoles o, no sé, ese tipo de leguminosas, porque tiene que haber un equilibrio también en la basura que echemos. O sea, yo siento que muchas personas van a decir, yo he tenido mucha lombriz y le he intentado y se me mueren, se van, no procrean, sobre todo cuando estamos hablando de casas habitación, ¿no? Entonces, bueno, hay varias recomendaciones que vamos a ir dando. Ahorita, por ejemplo, esta es una imagen que saqué de internet, donde pues se ven, pues como prácticamente la estructura de la composta normal, pero también es importante que cuando estemos en casa, pues tengamos distintas fórmulas dependiendo lo que nuestras necesidades y dependiendo nuestros elementos que tengamos locales, ¿no? Entonces, generalmente se piden varios contenedores de 3 en adelante. Entonces, hay quienes viven en departamento y los contenedores también los pueden apilar de esta forma, ¿no? En vertical. Ajá. Y entonces, bueno, torcedos de fruta y de verdura pueden generar mucha humedad y los escurrimientos pueden generar que las lombrices se pudran, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Estos escurrimientos que nosotros en la parte industrial ya vimos cómo los podemos captar, pues aquí también tenemos que idearnos para ver cómo vamos a usar esos escurrimientos y cómo es importante este tipo de materiales, ¿no? Entonces, igual que como lo vimos en el proceso industrial, se recomienda compostear los residuos orgánicos antes, porque muchas veces en una familia que tengamos, no sé, cinco personas o 3, los residuos orgánicos son muchos y las lombrices que tenemos son muy pocas por el espacio que tenemos. Entonces no es lo mismo que les demos inmediatamente, ¿no? Ya me comí el plátano y le echo la cáscara, a que el plátano pues lo pase por un proceso de compostaje primero yo, y luego ya ese compostaje se lo dé a la lombriz. Obviamente, ya composteado, pues nos va a dar ciertos beneficios, pero una vez pasado por la lombriz, pues los beneficios se van a multiplicar mucho, ¿no? Entonces, esto de los manejos de líquidos son importantes. Como vemos aquí en esta imagen, pues bueno, aquí vemos las cáscaras y todo, pero sí vemos que ya la cama ya está alta. O sea, aquí ya, digamos, estamos hablando que esto tiene como, pues 1 m 10 cm y ya está como a unos 80 centímetros, 50 centímetros. Entonces, bueno, las lombrices están acá abajo, no hay tanta bronca, ¿no? Que pongamos esto porque ellas mismas van a buscar, ¿no? Pero si es en una cubeta
o en algún otro tipo de recipiente es más complicado. Miren, aquí vemos otros tipos de contenedores, ¿verdad? Aquí hasta se ven las lombrices, ¿no? Que ya salieron pues que están buscando más comida, ¿no? Que están ahí, porque ya hay bastantes aquí abajo, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos algunas imágenes, ¿no? De cómo podemos ver esta lombricomposta. Y esta que es otra que me interesaba mencionar, perdón. Esta, al final, si se dan cuenta, son botes y se van perforando, pero acá también abajo de este otro bote se les pone algo para que el bote de aquí no caiga y no se junte, y entonces ahí se puedan ir recolectando los líquidos. Algo está moviendo aquí. Se pueden ir recolectando los líquidos. Esa es la situación que podemos ver, ¿no? Entonces, bueno, otros, miren, se pueden usar otras formas como estas llantas, y bueno, ya no faltan las empresas que ya venden sus productos diseñados para eso, ¿no? Que ya tienen sus botes hechos para la lombricomposta. Entonces, bueno, y ahorita ya nada más vamos a ver un poquito más de lo que es la cosecha. Si una vez separada la lombriz de la composta se extiende y se granula buscando que no pierda mucha humedad, se extiende para quitarle un poco de humedad, se rescata el mayor número de lombrices y se pasan a una nueva cama o contenedor en caso de que sea artesanal. Se pueden generar distintos productos: pie de cría, pie de lombriz, harina de lombriz, alimento para aves y peces para usar como anzuelos, o pues, los lixiviados o abonos, ¿no? Y bueno, un producto que es buenísimo, que sirve para alimento, que incluso los humanos lo podemos comer, es la harina de lombriz. El resultado final es un polvo de color amarillento que contiene 60-82% de proteína animal, aunque es necesario de 8 a 10 kilos de lombrices vivas para generar 1 kilo de harina, ¿no? Entonces, imagínense la proporción, ¿no? Pero esto es como lo mejor, ¿no? Y bueno, aquí vemos también esto es de ahí del módulo, estas fotos, pues cómo se entrega el pie de cría, ¿no? El pie de cría es importante porque aquí ya se está vendiendo lombriz, y cómo en este tipo de contenedores que están abiertos, que se airean, y también se les pone este tipo de pastito arriba, ¿no? Para que vayan bien. Y bueno, ahí se vende ya por kilo la lombriz, ¿no? Y bueno, pues tenemos que es cara la lombriz. Tenemos también la parte de los lixiviados, pues que hay de distintos tipos, ¿no? Uno que es más ligero y el otro que es más concentrado, y pues se puede diluir, y a lo mejor se aplica directamente. Esto es muy variable, y esto se parece a los que hacemos con microorganismos de Xochimilco, que pues tenemos ahí bastante también. A lo mejor también sería bueno dar una charla sobre eso. Y bueno, vamos a hablar un poco de conclusiones un poco filosóficas, ¿no? Dice, hace más de 3000 años, la civilización de los sumerios, conocidos por sus adelantos agrícolas y de ser uno de los primeros pueblos en dejar de ser nómadas y que les diera importancia a las lombrices, establecía la calidad de los suelos de cultivo sobre la base de la densidad de las lombrices que encontraban al excavar en un hueco en la tierra. O sea, el interés de las lombrices es de toda la vida, ¿no? Y muchas veces ya no les ponemos tanto interés, ¿no? En el antiguo Egipto se consideraba la lombriz como un animal enormemente valioso. Esto llegaba al extremo que se tenían previstos castigos muy rigurosos, incluso la pena de muerte para quienes intentaran exportar fuera del reino una sola lombriz, ¿no? Y en la antigua Grecia, Aristóteles, en su obra Historia Animalium, anunció que a través del método inductivo que estos seres eran los intestinos de la tierra y que contribuían a aumentar su productividad. Entonces, bueno, para darnos cuenta de la importancia de la lombriz, ¿no? Otras conclusiones, dice, la presencia de este animal desde el punto de vista espiritual le pide que mire dentro de sí mismo para descubrir sus verdaderas fortalezas y potencialidades. Y esta pequeña criatura también le aconseja que no se aleje de un problema al que se enfrenta y mejore en aquellas áreas donde no está logrando mucho, ¿verdad? O sea, que en vez de estar viendo el problema, que el problema es otro, pues que veamos que el problema somos nosotros, ¿no? O sea, eso nos quiere dar el punto de vista espiritual. Si además la lombriz de tierra simboliza la unión armoniosa de los elementos masculino y femenino dentro del propio ser, las personas con el tótem de la lombriz de tierra mantienen una fuerte conexión con la naturaleza, la energía de la madre tierra.
Estas personas se toman en serio actividades como la jardinería, el senderismo, los campamentos y la meditación al aire libre, y también pues son ecologistas acérrimos. Y bueno, pues eso sería todo. Quería concluir con otra imagen por ahí, pero creo que ya no está por aquí, no la tengo, ya no la puse. Y sería todo. A lo mejor la tengo aquí. Voy a dejar de compartir aquí. No sé si hay así comentarios o algo que quieran decir al respecto. ¿Sí me Hermano, nos escuchan? estaba levantando la mano, Janet también. Si quieres, Janet, ahora compartirnos lo que nos ibas a compartir. Sí, claro. Buenas noches. Buenas noches, Hola, bienvenida. Janet. Buenas noches. Pues nosotros tenemos como algo así como medio año con el lombricompostero. Nos los obsequiaron. No sabemos exactamente cuántas lombrices tiene, pero a través de que estamos en contacto con Ecoaldeas, con ustedes, pues hemos ido aprendiendo. Afortunadamente no se nos han muerto las lombrices, que eso ya quiere decir mucho, ¿no? Que ya pasamos Sí. al menos esa etapa, ¿no? De que no se nos han muerto. Que hay producción, sí. Que somos 4 integrantes de la familia y que la cantidad de desechos orgánicos es muchísima más de la que la lombriz podría comer. También es cierto, empezamos ya a tener como otra fase donde se está deshidratando Una precompost lo estamos haciendo antes de ponerlo en la lombrices. Lo que sí es que sí se ve que hay más lombrices. Quien más las tiene al cuidado es Rodrigo, pero bueno, de vez en cuando yo también me doy una vuelta y sí veo más lombricitas, pero no sabemos cuándo sacar la tierra, cómo separar. La tenemos apilada a través de botes. Sí, el exiliado sale, ya habían comentado que cuando ya no tenía olor el exiliado ya se podía usar, ya lo empezamos a usar, pero como el bote es de 19 litros, pues obviamente como no les podemos dar mucha materia orgánica a las lombricitas, pues no ha subido o no hemos llenado el bote, pues, pero ya queremos pues cambiarlos, bueno, al menos mi sentir es que ya necesita como que otro espacio ya las lombricitas, o no sé, ustedes son los expertos. Lo que te puedo decir, es de que hay muchas como trampas para ir ya como captando las lombrices. Ya cuando ya en el bote, no sé qué altura tenga el bote que tú tienes, pero ya cuando ya vamos llenando el bote, pues prácticamente hay que sacar la parte, digamos, la parte superficial, lo que está hasta arriba, y volverlo a cambiar de bote, porque allí están las lombrices que ya están subiendo, ¿no? Y ya abajo es lo que queda ya como la lombricomposta. Hay quienes ponen ciertas trampas como algunas mallas, y esas mallas las ponen ya en la parte final del bote y ya nada más jalan la malla y ahí generalmente ya se queda una que otra lombriz, ya no se quedan todas y ya esas lombrices se pasan a otro bote y se vuelve a sembrar. Por eso es interesante tener como varios botes del mismo tamaño, incluso iguales, para que si ya tenemos como un adaptador donde se captan los lixiviados, pues ya nada más se cambie el bote y ya se empieza otra vez el proceso, ya lo que quedó en el bote hasta abajo, pues ya es la lombricomposta. Y bueno, pues es interesante también ver, ir observando el número y cantidad de lombrices, como dicen que ya hay más, ¿no? Y qué buena onda que no se han muerto. Hola, ¿cómo están? Ya les vi la cara. Qué gusto saludarlos. Gabo, pero además de las lombrices que se han multiplicado, existen además otros animalitos que pueden ser como catarinas, pero son como pequeñas negras. ¿Esto es correcto o es saludable para que exista más fauna en la lombricomposta o no debe de ser así? Mira, que yo sepa si es ahí en casa, es un poco complicado. A lo mejor ahí ya, si los animalitos no tienen algún otro problema, pues es que muchas veces la naturaleza llama a la naturaleza, ¿no? Así Entonces, es. ¿cómo es que se está generando ahí esta simbiosis de estas dos especies? Y
habría que observarlas, ¿no? A lo mejor una tiene relación con la otra de manera positiva, o si ya estas catarinas, tú las ves que son muchas, que ya hay más, entonces sí se está generando ahí un poco de desequilibrio y quizá sean, no sé por qué las atraigan, ¿no? Es que son tantos elementos, tiene que ver Sí, también con el tipo de alimentos que le estamos dando a las lombrices. No es lo mismo que les demos estiércoles a que les demos verduras, ¿no? Residuos de verdura. Y generalmente es lo que le damos residuos de verdura. Aquí consumimos mucha acelga, espinaca, y luego le ponemos papaya, luego le ponemos cáscara de huevo. Tratamos de equilibrarlo, pero me parece que es una simbiosis equilibrada en el hecho de que haya otros animalitos más ahí, que yo no sé qué especie pueden ser, pero mira, también hay mosquitas, aunque le ponemos una malla eh, pues para que se filtre. Creo que, como tú bien lo dijiste, la naturaleza llama a la vida ahí, ¿no? No sé sí, si tenga que ver porque arriba tenemos un poco de, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Arriba tenemos, aunque está sellado, porque no tenemos mucho espacio ahí, tenemos un bote de microorganismos de montaña que ya también los alimentamos, pero eso lo tenemos totalmente sellado. Entonces es nuestro espacio donde tenemos nuestra lombricomposta, pero también tenemos los microorganismos y es nuestro laboratorio ahí sí, sí, sí. de hacer Su tierra. biofábrica, Ajá, claro, claro, su exactamente. biofábrica. Qué padre, pues Así es. ahorita, bueno, a mí lo que se me ocurre de entrada es como hacer también pequeños riegos con microorganismos a las lombrices, ¿no? Eso les va a generar también mucho alimento y también les va a dar ganas como de reproducirse, siento. Pequeños riegos, Entonces, ¿no? No, no mucho. sí le podemos Y, entonces dar, Gabo, eh, disculpa, híjole, sí, sí le podemos dar entonces un poquito de microorganismos a las lombricitas. sí, si le pueden echar un poco de MM así diluido en el riego, que haya algún riego, pues está súper bien y ya van a tener ahí pues un fertilizante líquido muy bueno ya al final, ¿no? De como resultado, muy poderoso, ¿no? Eh, Perfecto. siempre el tema siempre son las mosquitas, ¿no? Sí. El tema siempre son las mosquitas y la malla al final pues no sé por qué muchas veces no ayuda y yo pienso que tendría que ser una malla muy, muy, ¿cómo decirlo? Como que no, que sea muy ligera, bueno, aparte ligera, que no sea tan grande los hoyos, que sean los más pequeñitos, ¿no? Que nada más es para que respire. Oye, ¿le podemos Y poner una capa de una malla antiáfidos, por ejemplo, para que siga respirando, pero que no se junten quizás tantas mosquitas? ¿Has intentado ponerle acolchado? No, no hemos intentado ponerle más Porque cosas. mira, yo les voy a dar un poquito de feedback, perdonen que meta mi cuchara, pero cuando, por ejemplo, tienes muchos residuos de la cocina, esto genera un pH ácido, un pH bacterial. Y cuando metes, por ejemplo, hojas o más materia orgánica, entonces cambia un poco más a fungal. Entonces, eso es equilibrarla y con eso más o menos puedes medir el pH. Entonces, a mí me suena que tu pH está un poco ácido de tu lombricomposta. Me suena también de acolchado, que pudieras ponerle un poco más de acolchado en lugar de la malla, porque naturalmente, mira, yo te lo digo por la experiencia aquí, yo no tengo ninguna lombriz californiana. Te digo que no son californianas, son de virginianas, porque aquí yo no tenía lombrices y agarré el espacio más alto del terreno y ahí empecé a hacer una cama, simplemente le hice una cama elevada y le empecé a echar mis restos de comida y le echaba hojas, restos de comida y hojas. Yo no le echo de otra forma porque es la forma como de equilibrarla. Y regresaron las lombrices y entonces ya ahora el pasto, a mí me suena mucho eso de las lombrices como indicadores que nos comenta Gabo, porque yo no tenía lombrices hace 3 años que llegué aquí. El suelo estaba totalmente compactado. Entonces, después de esto, que empezar a hacer estas capas, empiezan a salir,
pero al principio se me empieza a plagar con un montón de animales y vienen las moscas y ponen sus huevos y viene el mapache y viene el zorro y le esculca y saca la comida y todo. Y lo que a mí me resultó fue ponerle una cama pesada de acolchado, de hojas, y entonces ya no salen los olores y los animales no detectan que están allí y las lombrices están en paz. Pero ahí se te va a llenar de animales y se te va a llenar de vida y eso es un nicho también para otros animales. Entonces tú estás creando un nicho para que vengan ratas, para que vengan otros animales que se van a comer aparte a las lombrices, ¿no? Porque llegan primero por estas mosquitas, estos bichitos, pero después terminan ahí porque es un buen nutriente la lombriz, o sea, ellos llegan ya a escarbar directamente lombrices. Entonces es Claro. muy importante que sí les dejes una capa gruesa de acolchado, ¿no? Donde no pase, o sea, si el acolchado se lo dejas bien duro, bien grueso, acá en tu cama de plantas o en tu cama de hierbas ya la hierba no crece, o sea, ahí es contraproducente. Pero si se lo pones aquí donde lo necesitas, sí te va a hacer un colchón de olores y ya no se van a venir las moscas a depositar sus huevos porque ellas entran y depositan sus huevos porque sienten el olor y ya no van a venir los demás animales a esculcarlo. Entonces, sí Pues necesitas tener esa por un lado capa, está bien, por un lado está bien, dependiendo la pero necesidad, ¿no? al final, mi hermano, al final, si tú le vas a echar una capa de materia seca, pues debe ser un poco amplia, ¿no? Y si tú tienes un bote de 20 litros, pues ya serían como 15 centímetros de esta parte, ¿no? Y eh, también es bueno ver lo del pH, ¿no? Es bueno, Sí, pero sí sería bueno que tuvieran no sé cómo sea su proceso de filtración de líquidos, si tengan mucho líquido o retención, y, y mezclar también un poco de material seco, como dice, pero bueno, al final yo que vivo en un departamento, en espacios pequeños, o sea que no tengo un jardín, si tuviera un jardín o un patio, pues a lo mejor ahí sí, ¿no? Pero si lo tengo en mi azotehuela, pues a lo mejor sí recomendaría poner lo que estábamos diciendo, ¿no? La malla, pero que sea muy fina, como esa malla cielo, y pues tenerlo bien sellado para que tenga ese proceso. Obviamente, sí va a haber olores, pero también, ya con la malla, pues es eso, ¿no? Ya no hay tanto problema. Bueno, eso yo lo que comentaría, no sé si hay alguna otra cosa que claro, decir, pero Gabo, bueno, le sí. ponemos, aparte una precompost que ponemos al menos una semana que se descomponga, pero eso le ponemos unas hojas secas, hojarasca, y luego lo tapamos con acerrín para que no produzca olores. Y luego ya que se hizo una precompost, esa mezcla ya es la que le echamos a las lombrices. Y después le esparcimos también un poquito de acerrín para que tampoco no tenga tanto olor. Oye, una pregunta, ¿ahí con el acerrín no sientes que les cuesta mucho trabajo como digerirlo? ¿O ya se queda el acerrín ahí? Porque a mí esto del acerrín como que me genera un poco de ruido ya el proceso de descomposición y de la alimentación, ¿no? Al final sí se lo comen y todo, pero a lo mejor Pues tarda un mira, poquito al más. final como ya es una capa muy fina de acerrín, ajá, Ah, de fina, fina. muy, muy, muy fina, simplemente es para que no eh, salgan olores precisamente, y luego ya esa precompost como la revuelvo, ya el acerrín prácticamente se incorpora y ya no tenemos ningún problema al respecto. Lo que sí es que está generando pues más atracción de fauna que está propiamente en el bote, que no nos afecta, pero sí nos llamó la atención que no nada más hay lombrices, hay más cosas todavía ahí, ¿no? Está Sí, bien viva es tu interesante. lombricomposta, déjala en paz. Es interesante lo que están comentando. No sé si hay algún otro comentario. Sí, mira, nos comenta Hernán, dice, las catarinas responden al entorno, probablemente les convenga poner una capa de cartón húmedo arriba de la tierra para crear una leve separación. Eso está muy padre, ¿eh? O sea, en lugar del acolchado, Lo ponemos el cartón. fíjate, como para hacer una tapa. Y luego dice Graciela Sánchez, qué interesante, estoy aprendiendo desde ya quedo agradecida. Me retiro de aquí. En Argentina ya es muy tarde. Muchísimas gracias. Gracias, Seguiré Graciela. atenta.
Muchas gracias. Y creo que también en Facebook tenemos algunos comentarios. Dices, Coscacuautli Cali, gracias, muy enriquecedora charla. Y Abril Avendaño te echa muchos aplausos. Gracias. Yo nada más quería hacer un último comentario. Dimos un curso, también invité a los alumnos del curso, y no sé si ya no pudieron entrar algunos, en la delegación Iztacalco, y cuando hicimos la cama de intensiva, pues nos dimos a la tarea de rescatar lombrices. Entonces, pues esa no es lombriz californiana, ¿no? Es lombriz de Iztacalco, ¿no? Como decían, y aparte pues vivían entre rocas. Por ahí tenemos el video en mi canal de YouTube, podrían ver ahí que se ve ahí cómo se están rescatando esas lombrices y cómo lo que pudimos observar es como si fuera un ganado, ¿no? Al final son animales, como si fuera un ganado salvaje, porque al final la lombriz normal no tiene las mismas características de la californiana, ¿no? La californiana es como muy flojita, ¿no? No le gusta andar haciendo hoyos, le gusta estar sedentaria, le gusta estar en su lugar, ¿no? Le gusta estar apilada, y le gusta estar reproduciéndose, ¿no? Esas son de las características como más interesantes de la californiana. Sin embargo, lo que pudimos observar en el experimento que hicimos ahí en la delegación Iztacalco fue de que sí se generó bastante pie de cría en 2 semanas. O sea, en 2 semanas se generó bastante pie de cría y se generó, pues obviamente muy poco porque era un bote, muy poca lombricomposta, pero sí se generó lombricomposta y que pues se puede de alguna manera ir como haciendo esta parte de ir sometiéndolas, porque es como someterlas a cambios, ¿no? Que a la vez, pues si tú les das alimentos, si tú les das un clima y les das alimentos, pues ellas también dicen, pues ¿para qué me muevo, no? Aunque si ya está en su naturaleza, entonces las vamos como adaptando a nuestra necesidad y bueno, la otra es, la estamos recuperando. Y lo que sucedió en ese curso fue que las repartimos tanto en las camas como en los huacales, ¿no? Y ya pudimos observar también que en los huacales sí tuvieron una amplia reproducción porque les echamos microorganismos de montaña. Entonces, al echarles estos microorganismos de montaña a las lombrices y aparte de generarles ese ambiente amable, pues vimos que se reproducían bastante, ¿no? Entonces, como les digo, o sea, no necesariamente se tiene que comprar la lombriz, ¿no? Nosotros la podemos recuperar y evitarnos ese gasto y es interesante, ¿no? Que se pueda hacer ese tipo de cosas que pues no están en la literatura, ¿no? Y que sí lo estamos como queriendo pues experimentar, ¿no? El curso al final duró un mes, no pudimos ver más, tuvimos que repartir las lombrices, pero sí sería bueno poder hacerlo, ¿no? De otra forma. Y pues bueno, ya son las 9:09. Sí, hermano, Con muchos estamos... problemas. Yo también, a las personas que les mandamos la invitación y tuvieron problemas para ingresar al Zoom porque se cambió de último momento el Zoom, les pedimos una disculpa si es que nos están viendo y escuchando y esperemos nos hayan podido observar bien desde Facebook y pues agradecer, ¿no? Su atención y al gran espíritu que nos permite estar un día más aquí en este programa de los lunes que ya llevamos, pues no sé cuántos, Tiago, ya llevamos bastantes lunes aquí consecutivos chambeando. Y bueno, pues eso sería todo, ¿no? Ah, sí, Sí, mi canal es Gabriel Sandín, lo voy a poner en el chat, Gabriel Sandín, en YouTube, es mi nombre, también mi Facebook, ya vamos a empezar a poner cosas, en el Facebook, ya también, Gabriel Sandín, así me llamo y así son los canales, y pues con muchísimo gusto, ahí ya va a empezar a haber mayor, invitación. A este tipo de cosas, ¿no? Que vamos a estar promoviendo. aquí les vamos a compartir en la descripción del video. También están las páginas de Toltecalmeca que en Facebook, de Coaldeas México en Facebook, la de Coaldeas México, la página oficial y también el canal de YouTube. También se los vamos a compartir. Lo buscan también como Coaldeas México en YouTube. Ahí están todas las charlas pasadas de todos los lunes y pues sí, invitadísimos, ¿no? A no nada más
sino hacer ustedes también sus propios experimentos, como Yanni, como Alex, que nos estaba comentando también ahí su experimento de lombrices, porque solo así nos vamos dando cuenta y ya vamos empezando a cometer errores. Yo tampoco, yo les comentaba, no tenemos lombriz californiana, son aquí nativas, pero es que eso es que dices, Gabo, es muy cierto de que ellas empiezan a abundar cuando las condiciones del suelo son benéficas, ¿no? Cuando hay cuando hay buena fertilidad, cuando está buena la tierra, empiezan a regresar, ¿no? Cuando ya no ya no se le aplican los pesticidas a la tierra más que otra cosa, empiezan a regresar otra vez y empiezan a cumplir su función y a hacer mejor suelo, ¿no? O sea, es totalmente un indicador, ¿no? Pues también es interesante que tú que las tienes, pues que puedas observar, ¿no? Las que son más grandes, las que son más flaquitas, porque puede haber de distintas. Y entonces, si tú haces una cama, de esas que yo recomiendo biointensivas, pues puedes ir también poniéndolas también por tamaños, ¿no? O sea que también por tamaños y por especies es interesante cómo se da esta situación de que a los 50 centímetros, pues como que las más grandotas van, ¿no? Abajo y así. Y entonces es otro tipo de experimento que yo quisiera hacer. Bueno, tenía intenciones de hacer, ir poniendo las lombrices dependiendo sus características en distintos horizontes, ¿no? De las camas para hacer pues, mejores procesos del suelo. Pero bueno, al final son ideas locas, ¿no? Pues hay que verla, yo no me había fijado de eso, de hecho no les meto mucho la mano a las lombrices, apenas las voy en esta primavera yo creo que ya voy a empezar a remover la cama y voy a empezar a pasarlas a una cama donde no resultó la fertilidad, de plano no agarra, pero tengo árboles frutales, entonces ya le voy a llevar toda esa lombricomposta allá y te voy a decir a ver qué onda, cómo están. Ahí le saco fotos y también ahí le hacemos el experimento a ver qué onda. Ándale. Oye, pues estaría Sí, estaría padrísimo. bueno y pues Ahorita estabas comentando de los organismos, de los microorganismos de montaña. Pues igual y podemos hacer eso porque también hay unos que de hecho yo he estado produciendo aquí, ahorita los voy a reactivar otra vez y que sería padrísimo que empezáramos a platicar eso, que son los effective microorganisms, se le llama en inglés, organismos, microorganismos efectivos, pero es exactamente lo que tú estás diciendo, es traérselo de los los microorganismos de montaña, reproducirlo, y lo mismo acá, ¿no? Podemos ver la fórmula y pasamos esto y que hagan su experimento también por ahí en sus casas, ¿no? Porque no es difícil conseguir todos los materiales. ¿Cómo ves? no, aquí también, más bien aquí pues me late poder ver el tema. Yo lo que manejo realmente, no son microorganismos de montaña, son microorganismos de Xochimilco, de la Chinampa. Como me queda aquí cerca y como también en el curso, pues una compañera nos pasó, pues fue interesante pues hacerlo, ¿no? Con suelo chinampero. Y también es interesante comentar que pues, las grandes empresas ya le pusieron un ojo, ¿no? A este suelo y que están vendiendo estos microorganismos pues sí, de montaña o microorganismos orgánicos, le tienen su nombre, de las grandes empresas, súper caros, ¿no? Y que son cosas que podemos hacer nosotros, son cosas que nosotros pues podemos hacer y prácticamente a mí lo que más me interesa en las charlas que doy o en los procesos en los que estoy comprometido, pues es ver que los gastos se minimicen, ¿no? Y que al final todo se reduce a trabajo y a conocimiento, ¿no? Que esa es prácticamente la parte importante, que sepamos cómo hacerlo y hacer microorganismos de Xochimilco ha sido muy benéfico. A mí lo que me ha resultado es que donde se aplican se generan plantas rarísimas que salen, y cuando lo he combinado con la lombricomposta no es la locura para revivir plantas, para generar
tipos de suelos diferentes, pues sí, ¿no? Y luego se ve, repercute en la producción, ¿no? Cuando tú ya tienes algún cultivo, repercute fuertemente. Y sí, también hay por ahí algunas cosas que podemos compartir de eso con mucho gusto. Listo, pues yo creo que sí, ya se está prestando como que a que le pierdan el miedo, como dices, ¿no? A que todos le pierdan el miedo y que se avienten a hacer sus pininos Pues allí. yo creo que Jenny y Rodrigo son un ejemplo muy, muy bello de cómo están haciendo las cosas, que cómo ya tienen su biofábrica y tienen su rollo ahí, de los de la lombricomposta, y pues igual que uno, viven en la ciudad, ¿no? Entonces, Sí. es interesante darnos cuenta cómo estos procesos muchas veces sí lo están concientizando más la gente de la ciudad que la gente que sí tiene dónde hacerlo, ¿no? En este caso, los productores rurales, pues a veces no les interesa nada de esto, ¿no? Y siguen enfocados al químico y a la alta producción, en el monocultivo, que son cosas que nosotros, pues definitivamente decimos que ya basta, que no, que ya no hay que seguirlo haciendo y que hay que producir de manera diferente, sobre todo para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de la tierra y para estar más en armonía y en comunión con la naturaleza, porque en la manera que tú o uno esté en más comunión con la naturaleza, creo que la vida de uno cambia y cambian los valores, cambian las formas de pensar, cambian los comportamientos también. ¿Por qué? Pues porque uno se mimetiza con la naturaleza, ¿no? Y puede hasta hablar con los insectos o cosas así. Ya son cosas muy locas, ¿no? Pero yo pienso que sí suceden. Entonces, pues yo, a Jenny y a Rodrigo, pues realmente los felicito muchísimo, ¿no? Por ser ecualdeanos de la ciudad, que se están preparando ya para también, buscar dónde, y igual que yo, pero que bueno, por lo menos ya el conocimiento ya y la práctica, pues ya se está haciendo, ¿no? No solamente es ver el programa o estar ahí apuntando, ¿no? De Sí, eso se sí, trata. Y sí, es bien, bien, bien importante, Gabo, qué padre, o sea, esta actitud, como dices, no se necesita estar en el campo, no se necesita tener espacio, se necesita tener la actitud y vivir la actitud como de hacer, de empezar a hacer, activarse, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Y ojalá que se empiecen a sensibilizar, como dices tú, con estas charlas que empezamos a adquirir un poquito más de conocimiento sobre estos temas que están prácticamente en nuestro entorno, ¿no? Que basura orgánica la tenemos todos los días, pues que empecemos a darle otro uso, ¿no? Que hagamos compostas o que por ahí le empecemos a dar a las lombricompostas o a ver, ¿no? Que empecemos a hacer estos experimentos y que empecemos nosotros mismos a generar, ya ver con otros ojos esto, ¿no? La lámina que decías, no es basura, o sea, prácticamente no es basura, es una composta, no es un suelo vivo, estamos regresando los organismos. En lugar de estarle quitando esos nutrientes y pasarlos a otro lugar, que se queden ahí, ¿no? Tratar de dejarlos, de que no haya fuga de nutrientes del sistema. Y pues digo, estamos súper sobre el tiempo. Gabo, educarlos. un Sí, comentario sí, final, ya si nada más. quieres despedir el Sí, programa. claro, pues claro que sí. Pues muchísimas gracias. Pues educarnos, ¿no? En esto que está diciendo Tiago de la basura. Y bueno, yo ya no quise, ya no pude porque se cuatrapió comentar acerca de estas compostas, porque a veces, no sé, cáscara de huevo, pan y otro tipo de residuos, o sea, a lo mejor es importante irlos dividiendo, y ya cuestiones como de semilla, de cuestiones como de jitomate, de papaya, etcétera, etcétera, también hacer otro tipo de composta aparte. Y entonces ahí, pues próximamente ahí en los grupos les voy a compartir un videito de cómo poder con composta de cocina, pues generar tus propias plántulas, ¿no? Generar sin gasto de semilla. Entonces, eso también es un experimento que estuve haciendo ahí en Costa Rica y que, bueno, realmente, pues me sirvió muchísimo y que ya lo he aplicado en otros lados y que sí sirve, pero tiene que ver con cómo separas tus distintos residuos. O sea, ya no nada más es una composta, sino son como 4 compostas las que hay que hacer de la pura cocina, ¿no? Y ya con eso, pues ya puedes tener plantas gratis, ¿no? Entonces, con eso me despediría. Ya tenemos 2 temas, ¿no? Cómo generar tus compostas para generar tus plántulas
y cómo también pues generar microorganismos de Xochimilco o de montaña, ¿no? Que sería algo muy interesante. Y pues eso sería, hermano, para concluir y pues nuevamente gracias al Gran Espíritu, gracias al programa de los lunes. Y pues aquí están esos chamacos, gusto en saludarlos. Ya nos veremos pronto. Hola. Muy bien, qué gusto saludarlos, niños. Gracias. Un abrazo, un abrazo. Gracias. Sí, los felicitamos a todos. Es una familia ejemplo, ¿no? De cómo se pueden hacer las cosas diferentes en la ciudad. Esperemos que más familias reproduzcan este tipo de costumbres. Y bueno, ya con esto nos despedimos porque sí, ya nos pasamos de listos. Y y bueno, pues igual, disculpas por todos los problemas y fallas técnicos. Esperemos que no vuelvan a suceder. Dice Estela Tobar, un gusto saludarlo, maestro Gabriel. Miriam Sandoval, gusto saludarte, bendiciones. Manuel Noval, muchas gracias y buenas noches a todos. Pues buenas noches a todos y muchas gracias. Y pues aquí seguimos poniendo nuestro granito de arena al conocimiento, a ver si se empieza a mover el ratón acá arriba y nos empezamos a conectar acá abajo con las manos en la tierra, ¿no? Y les mandamos un abrazo a todos y sigan haciendo lo que están haciendo. De verdad que entre todos un poquito podemos concientizar a los que están alrededor nuestro y pues pasarles esa energía que ustedes están empezando a iniciar, ¿no? Que sigan prendiendo esa chispa que está adentro de ustedes. Les mandamos un abrazo y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, cuídense. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches, muchas gracias.